Ya han pasado 10 años de aquel suceso, pero lo recuerdo claramente, pues es la experiencia más aterradora que he vivido. Era mi último año de facultad de comunicación y todo era perfecto. Fotografía y edición era la materia favorita, aunque demandaba mucho tiempo y me encantaba estar viviendo mi sueño de niño, ser reportero. Los proyectos finales se acercaban y uno de los que más me emocionaba era esa materia, pues debíamos poner en práctica todo lo que hemos aprendido durante el semestre. Sinceramente, esto era muy bueno. Siempre tenía las mejores notas, pero tal vez no sabía qué hacer en mi proyecto. El proyecto era en equipos y teníamos que hacer un documental en video acerca de algún tema interesante y principalmente captar la esencia de algún lugar al que debíamos tener mucha historia que contar. Mis amigos y yo habíamos pensado en un ex museo. Iba a ser increíble relatar cada detalle, pero el encargado nos dijo a última hora que nuestra propuesta había sido descartada. Así que teníamos que encontrar otro lugar. Al llegar al departamento le conté a mi novia sobre aquel inconveniente. Ella se quedó pensando un rato y después me comentó que le habían contado sobre un hospital psiquiátrico abandonado afuera de las ciudades y que tiene una gran historia, puesto que había sido el más popular en los 70s. A ella le encantaban las historias de terror y por eso había demasiado acerca de eso. Aunque para ser sinceros, a mí no me gustaban mucho esos temas. Era escéptico y me parecía ridículo pensar en objetos que se mueven solos o fantasmas. Pero la idea no sonaba tan mal, pues podríamos hacer un reportaje sobre lo acontecido ahí y grabar todo el lugar en la noche. Seríamos la sensación, pues dudaba que alguien más hiciera algo así. Hice la propuesta a mis amigos y ellos aceptaron. Pero de nuevo, debíamos pedir permiso. Mi novia me pidió ir con nosotros, ya que le emocionaba mucho conocer el lugar. Acepté con gusto e incluso le dije que podía estar en la grabación con nosotros si es que aceptaba darnos el permiso y así vivir la experiencia junto conmigo. Decidimos ir al día siguiente, saliendo de la universidad. Íbamos 3 amigos, Pedro, Juan y Jorge, mi novia Raquel y yo. Nos llevamos algo para grabar y en el camino íbamos planeando qué decir para que nos dieran permiso. E incluso llegábamos a un oficio de la escuela para que fuera más fácil. Después de una larga hora de camino, llegamos y la verdad nos sorprendimos cuando vimos lo grande que era el lugar. Yo no creía en malas vibras, pero si pudiera describir la vibra de ese lugar, diría que era pesada y aterradora. El hospital era enorme. La pintura, que alguna vez fue blanca, estaba desgastada y ahora era amarilla. Eran 3 pisos y la puerta era gigante. Estaba toda grafiteada, seguramente por la gente que se metía y vandalizaba por las noches. Daba un espectáculo espeluznante. El guardia nos recibió con desconfianza, pero después de contarle el proyecto se portó muy amable. Aceptó que entráramos y grabáramos, siempre y cuando no hiciéramos ningún daño a la propiedad. Además, nos dijo que él nos hacía responsable de cualquier acontecimiento extraño, porque en aquel lugar pasaban cosas muy extrañas. Nos empezó a dar un recorrido y nos contó acerca del lugar. Cuando entramos a la planta baja, pude sentir cómo la piel se me ponía chinita, pues había una vibra muy pesada, y aunque era de día se veía muy oscuro por dentro, demasiado tétrico, incluso para mí. Las paredes estaban pintadas de blanco, pero se notaban manchas de lo que podría ser sangre. La recepción tenía una computadora y un teléfono muy viejitos, todos llenos de polvo, así como papeles, lo que parecían ser expedientes y un libro de visitas aún abierto con la fecha del 7 de septiembre de 1966. Nos llevó a los 2 cuartos
En ellos solo había camas individuales y una pequeña mesa de noche a un lado. La pintura de estos era diferente. Estaban pintados con un verde opaco y triste. Estaban llenas de rayones por todos lados, dibujos extraños y algunos tenían grafitis recientes. Después, mientras subíamos las escaleras, nos contó que en este hospital había sido clausurado en 1970, ya que se practicaban lobotomías y experimentos aterradores a muchos de los pacientes que definitivamente nunca saldrían, pues quedaban mucho peor o muertos. Ellos experimentaban a través de electrochoques, de encierros con los miedos más grandes de los enfermos. Los dejaban sin comer, sin agua o sin dormir por días e incluso semanas, con picaduras de insectos a los cuales algunos eran alérgicos, o operaciones a nivel quirúrgico de cerebro. Cuando llegamos al segundo piso, la tensión comenzó a crecer. En el aire se respiraba terror y desesperación. Aunque nadie dijo nada, estoy seguro de lo que todos sentíamos. En esta planta había cuartos como los de abajo, muchísimos más de hecho. También estaban las duchas, los baños que aún estaban sucios y alrededor de 10 consultorios con camillas metálicas, medicamentos e incluso quirúrgicos. En esos lugares habían fotos de los médicos, así como certificados colgados en las paredes. Podíamos notar que la foto de un médico en particular se repetía en varias ocasiones. Y cuando le preguntamos al guardia, nos dijo que aquel hombre había sido el director del lugar, quien era quien practicaba los experimentos y las operaciones. En este tipo de hospitales no hay muchas ventanas, nos explicó, pues podía darse el caso de suicidios. Solo existían dos muy grandes, y nos contó que todas las noches las cerraba y amanecían abiertas. Al finalizar, nos dijo que el recorrido lo podíamos hacer al día siguiente. Podíamos grabar, ya que esa era su noche libre y nadie los molestaría. Además, nos iba a prestar unas colchonetas por si queríamos dormir y listo. Teníamos lo que podría ser el mejor reportaje de la carrera. Una experiencia increíble y aterradora. De regreso, todos estábamos muy emocionados. Nos organizábamos con lo que llevaríamos, cámaras que instalaríamos en el lugar, micrófonos y por supuesto comida. Al día siguiente, Raquel me ayudaba a preparar lo necesario. Se nos había hecho algo tarde, pues habíamos ido al cine a comer algo, así que íbamos con prisa. Mis amigos llegaron por nosotros y nos fuimos. Íbamos muy felices porque este sería el pase a no ser el servicio social y a buenas notas en nuestra materia favorita. Llegamos y el velador ya nos estaba esperando. Eran las 11 de la noche. Nos recibió con gusto y se puso contento cuando le dimos la comida que habíamos comprado. Nos acompañó a instalar las cámaras y no voy a negar que todo se veía muchísimo más aterrador de noche. Por un momento tuve el impulso de salir corriendo, pero no quise verme como un cobarde, aunque después de todo supe que todos ahí sentían lo mismo y me arrepiento de no habernos ido. Instalamos todo, cenamos, nos deseó buena suerte y se fue a su casa. El lugar era muy grande y habían miles de puertas, así que nos recordó que la única puerta de entrada y salida era la que estaba llena de grafitis. Comenzamos la grabación y el recorrido. Empezamos por la parte de abajo, contando lo poco que sabíamos del lugar. Caminábamos muy despacio y sonreíamos a la cámara. Todo iba normal, hasta que llegamos al piso de arriba y pude sentir la pesadez en el aire, pues a pesar de que teníamos las linternas, la oscuridad parecía consumir la luz cada vez más y un aspecto de aquel lugar lleno de cámaras vacías, de paredes llenas de sangre
e incluso instrumentos quirúrgicos resultaban horribles. Raquel nos dijo que la vibra era mala, puesto que en aquel lugar hubo mucho sufrimiento, desesperación y locura, provocada o normal. Ya eran las 2 de la mañana y todavía nos faltaba recorrer mucho del lugar, pero ya estábamos muy cansados, así que decidimos tomar una hora para reponernos y seguir. Nos acomodamos en las colchonetas y descansamos. Fue difícil, pues los ruidos provocados por el eco nos ponían nerviosos, pero al cabo de un tiempo el despertador sonó. Nos levantamos y parecía que teníamos aún menos energía que antes, y nadie entendía por qué. Después tomamos algo de agua y decidimos seguir. Hasta que llegamos al último piso, pasamos por las 2 ventanas y nos dimos cuenta que estaban abiertas, aunque antes de irse el velador las había cerrado. Esto nos causó miedo, pero no dudamos en decirlo en el video, ya que esto podría llamar más la atención de los demás. La grabación quedó increíble. Terminamos a las 6 de la mañana. Eso marcaba el reloj. Pero lo raro es que aún se veía oscuro, quizá por el edificio. Decidimos separarnos para ir por las cámaras. Los chicos ya estaban cansados y Raquel estaba nerviosa. Me dijo que ya se quería ir, que tenía miedo, pues había visto un hombre pasar cuando caminó hacia el baño. La calmé y le dije que solo era cuestión de juntar el equipo y después podríamos irnos a casa a descansar. Más tranquila me dio un cálido abrazo y me ayudó a meter el equipo de grabación a la maleta. Después de una hora ya estábamos todos abajo. Solo faltaba Raúl. Le gritamos en varias ocasiones, pero fue en vano. Él no respondía. Lo llamamos por teléfono, pero no había señal. Decidimos ir a buscarlo. Todos ya queríamos largarnos de ahí e irnos a dormir, pero no lo encontrábamos, así que revisamos las grabaciones en la computadora y de última hora lo primero que encontramos, no encontramos nada. Pero después de un rato, en el minuto 46, pudimos ver a Raúl caminando hacia alguna de las cámaras, hasta que algo invisible lo aventó con fuerza y lo arrastró fuera de ahí. Sorprendidos y muy asustados, pudimos notar cómo se nos ponían los pelos de punta. Raquel empezó a llorar. Estaba atemorizada y yo traté de calmarla, alentando a todos a buscar a Raúl. Pero a pesar de todos nuestros intentos, no pudimos encontrarlos. Ya había pasado alrededor de hora y media y seguía oscuro. Debían ser las 7:30 de la mañana. Nuestros teléfonos tenían señal y ya tenían poca batería. En el lugar no había luz. 2 de las lámparas aún tenían pila, pero finalmente decidimos salir a buscar ayuda, ya que parecía que en el hospital se había atacado a mi amigo y no sabíamos qué hacer. Abrimos cuidadosamente la puerta, llena de grafitis, esperando encontrar por fin algo de luz de día, pero lo que vimos nos heló la sangre por completo. Pues al otro lado de la puerta había un pasillo, no la salida. Aunque habíamos jurado que esa era la puerta, era la única con esos dibujos, no podíamos creerlo. Había más y más pasillos, pero seguíamos adelante, pensando que quizá el miedo y el sueño nos estaba haciendo una mala jugada, que la puerta estaría más adelante, pero no la encontramos. Al pasar por uno de los cuartos vimos una silla de ruedas ya muy viejita. Seguimos sin hacerle caso, pero algo nos hizo voltear a ver. La silla había salido de la habitación y estaba atrás de nosotros, moviéndose lentamente. El cuerpo nos temblaba y la boca se nos abrió involuntariamente.
Se sentía mucho más frío en aquel lugar y la luz era muy poca. Salimos corriendo de aquel pasillo hasta llegar a lo que parecía ser las tuberías del hospital, donde seguíamos buscando a nuestro amigo, pero todo era inútil. Todo olía a humedad y a podrido. Pero continuamos, ya que pensé que esta sería nuestra única salida. Era como estar en un laberinto. Ya habían pasado horas y la salida parecía no existir. Nuestros relojes ya marcaban las 10 de la mañana, pero seguían sin amanecer. Seguimos caminando y nos alegramos al ver una puerta a unos cuantos kilómetros. Era de metal, ya oxidado por los años, y en donde se supone que un candado no había nada. Así que podíamos entrar. Al llegar a la puerta, la abrimos lentamente y con un solo ojo me asomé, pues no sabíamos qué nos podríamos encontrar. Pedía con todo mi corazón que esta fuera la salida, pero lo que vi me traumó para siempre. El cuarto era grande, estaba pintado de un color azul claro. La atmósfera era triste y oscura. En el medio había una cama metálica con una mujer en ella y un hombre con la cabeza agachada que, por el uniforme, supe que era médico. Estaba sacado de un cerebro poco a poco. No pude evitar soltar un grito y en ese momento el hombre volteó. Su cara estaba muy pálida y sus cuencas estaban vacías. De su boca salía sangre y se veía muy enojado. A pesar de eso, pude reconocerlo. Era quien nos había dicho que el velador fue el director del hospital. Corrió hacia nosotros, pero rápidamente cerramos la puerta. Avanzamos hacia el otro lado y llegamos al mismo lugar, con la puerta llena de grafitis. Sin pensarlo, la abrimos nuevamente con el temor de encontrar otro pasillo, pero esta vez sí era la salida. El sol tocaba nuestra cara y la luz iluminaba nuestros ojos. Aliviados fuimos hasta el auto. Nuestros corazones latían como nunca. Después de que ese hombre, de ver a ese hombre, algo cambió en nosotros. Pues fue como estar en el mismísimo infierno. Siempre pienso en lo que hubiera pasado si al abrir la puerta siguiera sin ser la salida, y escalofríos recorren mi cuerpo. Nadie nos cree lo que sucedió aquella noche, pero tampoco se explica dónde está Raúl. Aún esperamos que vuelva. Aún esperamos hallar la salida.